Buenas noches, amigo televidente. Ramón Francisco Martínez Peña, quien les habla, odontólogo, patólogo clínico y anatomopatólogo, le da la bienvenida con el programa La Boca. Teléfono para su cita 809-687-2770 o al celular 809-879-4574. Estamos en la calle Pedro Enrique Sureña, número 83, en la Torre KP, Centro de Especialidades Médicas, en la suite 305. Eso es muy cerca de la Máximo Gómez, hacia atrás del Centro Médico UCE. Trabajamos de lunes a viernes, mañana y tarde, y los sábados en la mañana. Siempre previa cita, no por orden de llegada. Paciente que hace cita sabe que va a encontrar a un servidor esperando por él, no sentarse ahí 2 horas o 3 horas en una sala de espera, esperar que llegue el profesional que lo va a atender. Si usted tiene dientes que se mueven, encías que sangran, mal aliento, caries, para reponer los dientes que le hacen falta, y si su lengua está blanca, negruzca, verdosa o amarillenta, son de las cosas que más mal se tratan en este país. Y las lesiones del cáncer bucal, las lesiones elementales, un cáncer que está en su etapa inicial, atención, puede ser una manchita blanca o negra, puede ser un peladito, puede ser una llaguita, puede ser una bolita o un crecimiento. Si usted tiene algunos de estos síntomas objetivos, aunque no le duela, y tiene más de 15 años, eso es importante hasta que se demuestre lo contrario, porque son los síntomas principales como suele aparecer el cáncer en la cavidad bucal. Señores, hoy vamos a hablar de una enfermedad de las encías. Posiblemente esté compitiendo con el cáncer de boca como una de las enfermedades más maltratadas, donde se ha hecho más ejercicio equivocado de la profesión, donde se ha hecho más daños, donde se ha hecho más iatrogenia. Porque la primera impresión que tiene el pueblo y muchos profesionales de la salud bucal es que una encía que es tan rojiza, que es tan sangrante, que perdieron el punteado, el aspecto, la consistencia, es una gingivitis. Pero siempre digo, a la gingivitis hay que ponerle apellido. Pero ¿qué tiene de particular esta enfermedad? Es que la mayoría de los profesionales se equivocan en el diagnóstico. Entonces, hay una desinformación en este país, que la gente cuando tiene un problema de enfermedad de la cavidad bucal, que sea muy especializado, va al médico general, que no es especialista, va al otorrino, que no es especialista, va a un odontólogo general, que tiene nociones, pero que hasta los especialistas se les olvida esta enfermedad, porque no es que sea tan frecuente, pero tampoco es que sea tan rara. Pero el gran problema es que esta enfermedad es inespecífica. ¿Qué quiere decir con que es inespecífica? Bueno, ¿qué sucede? Que a usted se le hincha una rodilla porque le dieron un pelotazo jugando béisbol. O usted se le hincha la rodilla porque usted tropezó con un escalón y se golpeó la rodilla. O usted se le hincha porque le dieron un botellazo. Y ahí tenemos 3 causas que hacen que la rodilla se hinche. Y si observamos la rodilla se va a hinchar, pero son 3 causas diferentes. Entonces, si usted sigue
subiendo los escalones y hay un problema que es que usted tropieza con el escalón y usted no arregla el escalón, se va a seguir cayendo y se va a seguir hinchando la rodilla. Pero si usted cree que es porque le dieron el botellazo que tiene la rodilla hinchada y se sigue cayendo y se sigue hinchando la rodilla, y usted entonces no elimina la botella o la persona que lo está golpeando con la botella, entonces son causas diferentes y si sigue tropezando se va a seguir hinchando la rodilla. Entonces, esta enfermedad que yo quiero que me la enfoquen aquí, donde se puede ver que hay un eritema es que esta encía está roja en las papilas, es una gingivitis papilar, en la encía marginal, en la encía papilar, en la encía insertada y a veces hasta la encía libre puede llegar. Entonces, ¿cuál es la causa? ¿Es la botella, el escalón o jugando béisbol? En este caso, ¿cuál es la causa que produce esto? Muchísimas causas, como muchísimas causas originaron que la rodilla se hinchara. Y ahí es que está el problema. Porque la mayoría de las veces estas encías son tratadas como una gingivitis marginal crónica. Una gingivitis marginal crónica o es tratada como una gingivitis ulceronecrotizante aguda de Benzán, donde hay una simbiosis fuso-espiroquetal. Y ninguna de las dos es la que está produciendo esto. Señores, hay una enfermedad que no es exclusiva de la boca, que es el pénfigo. Es una enfermedad difícil de controlar. Salen ampollas muy grandes, por ejemplo en la espalda, para poner un ejemplo, y en la boca. Esas ampollas se rompen cuando salen en la encía y producen esto que estamos viendo aquí. Entonces, aquí es que viene el problema, aún con los especialistas, que son los que hacen periodoncia, que, bueno, si encuentran placas bacterianas, hacen rapaje y curetaje infragingival con alisado radicular, pero no solucionan el problema, porque es que el pénfigo, la etiología, la causa del pénfigo no está aclarada. Entonces ustedes ven que le indican al paciente una pasta con clorhexidina, un enjuague con clorhexidina, le hacen detección de placa bacteriana, lo enseñan a cepillarse, todas esas cosas están bien, pero las encías siguen con el problema, porque ahí hay que dar un medicamento para eso, que yo no lo puedo decir por el teléfono, porque si no la gente cada vez que ve una encía así va a creer que tiene eso y vaya a una farmacia a comprarlo, y puede que sea otra cosa. Entonces, todas esas medidas que se toman desde el punto de vista terapéutico no surten efecto. Y el paciente, ¿usted sabe lo que pasa? Usted le hace presión con la yema del dedo pulgar y la encía se descapa, se pela como cuando usted pela un guineo. Queda pelada en sí, por eso que se ve roja. ¿Y sabe cuál es el nombre? Porque aquí hay muchas gingivitis. Miren, hay gingivitis que son moniliásicas, que muchas veces se combinan con una infección en toda la boca producida por la Candida albicans y entonces es una gingivoestomatitis moniliásica. Hay gingivitis herpética primaria, van 2. Está la gingivitis marginal crónica, van 3. Está la gingivitis ulceronecrotizante aguda, van 4. Pero usted sabe cómo se llama esa. Es una descripción del síntoma, el nombre. Gingivitis quiere decir inflamación, gingivo encía, una inflamación de la encía. Descamativa porque se descama, se quita la capa córnea de ese epitelio malpighiano, y crónica porque dura mucho tiempo. Se ve como manifestación del pénfigo,
que eso es un pénfigo, ya que se lo describí, que las ampollas que aparecen en la espalda, que se rompen, que en boca se maceran, se rompen, y al caerse el techo ampollar, pues entonces queda la encía rojiza y sangrante. Pero cuando es pénfigo es muy fácil de realizar el diagnóstico. Lo que pasa es que si usted no sabe las herramientas que usted tiene que utilizar para hacer el diagnóstico, usted va a estar más perdido que Lola. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Levantar el techo de la ampolla y entonces con una espátula que sea metálica, no una espátula de madera que es absorbente y absorbe parte del material, tomar una muestra del interior de la ampolla y depositarla sobre una placa de vidrio y mandarla al laboratorio para hacer la técnica citológica y después el patólogo hacer la interpretación citopatológica. Eso recibe el nombre de prueba de sangre. Ahí van a aparecer las células acantolíticas flotando en el líquido de la ampolla. Pero también nosotros podríamos hacer una biopsia. Y ahí lo único que vamos a encontrar como células epiteliales son esas células cilíndricas que están ubicadas en forma de empalizada una al lado de otra, porque es lo único que se conserva. Se fue todo el estrato mucoso de Malpighi, todo el estrato de superficial o descamativo, todo eso se perdió. Y entonces, para que la gente entienda, es como si eso quedara en la carne viva. Esos son unos dolores insoportables que tiene ese paciente. El ardor que tiene, se le hace imposible alimentarse debido a esa situación. Entonces, la gingivitis descamativa crónica es multifactorial. La producen diferentes cosas, porque esto se ve como también resultado de alteraciones hormonales. Con mucha frecuencia vemos esta enfermedad en las mujeres que están menopáusicas. Hay una alta incidencia que coincide con esa situación. Vamos a ver esta otra imagen que tenemos aquí. Fíjense aquí. Aquí esto podría confundir al profesional de la odontología y pensar que todo esto que hay aquí es tártaro, lo que la gente dice piedra, y que eso es lo que está determinando la enfermedad. Pero es la misma gingivitis descamativa como manifestación de un pemfigoide bulboso. Fíjense que ustedes no ven aquí la papila. Vamos a pasar a esta. Fíjense bien este pedacito aquí, que ustedes ven blanco. Vamos a pasar a esta imagen, a la primera que pasamos, para que ustedes vean la comparación. Ustedes van a ver que aquí está rojo, ¿verdad? Esa es la papila. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Que esa papila, como había una ampolla que afectaba la papila, eso se necrosó, eso se murió. Y eso no es tártaro que hay ahí, sino es parte de la papila que ha sufrido un proceso de necrosis como consecuencia del asiento de la ampolla en esa localización. Entonces esto es casi un eritema lineal que hay aquí en toda esta encía, sumamente rojizo, y estas son de las cosas que más se equivocan los profesionales, porque es que se olvidan de la gingivitis descamativa crónica. Aquí yo me atrevo a apostar que agarro 1000 odontólogos, y si encuentro 3 que me hagan un diagnóstico de esto, yo creo que son muchos. Es que se olvidan que existe esa entidad con el nombre de gingivitis descamativa crónica. Vamos a ver esta otra imagen de la misma gingivitis descamativa crónica, también producto de un pemfigoide cicatrizal, donde observamos la encía rojiza, la encía edematosa, la encía bulbosa, una encía que no tiene punteado como normalmente se ve, una alteración de la anatomía gingival, sobre todo de las papilas, y ojo con eso también, que podríamos tener una leucemia muy parecido a eso.
Entonces, el diagnóstico diferencial es sumamente importantísimo. Nosotros no nos podemos ir al diagnóstico inductivo de decir de entrada, este paciente tiene tal o cual cosa. Tenemos que hacer un repaso mental de todas las lesiones que se manifiestan con una característica parecida a la que estamos observando. Aquí tenemos otra imagen de una gingivitis decamastiva, también como consecuencia de un pénfigo. Fíjense ya cómo esta encía está creciendo de forma nodular, pero no me vayan a confundir esto con una gingivitis fibrogranulomatosa o hiperplásica, que puede ser de naturaleza familiar o idiopática, que puede ser debido a un paciente que está tomando un medicamento antihipertensivo, que tiene la presión alta, como dice la gente. Si tiene fenidipina, puede provocar el crecimiento de las encías. Un paciente que sea epiléptico, que le dan convulsiones, y esa droga que le dan, sobre todo esa dilantoína sódica, eso puede provocar un crecimiento fibroblástico, que es a nivel de tejido conectivo, y el tejido epitelial entonces acompaña ese tejido conectivo y produce ese aspecto nodular. Pero no se trata nada de esto. Pero hay que saber que esas enfermedades también producen ese tipo de manifestación. Es decir, que en la boca hay más de 900 enfermedades, amigos televidentes, si usted no lo sabía. Y aquí se inventa muchísimo, aquí, en la Argentina, en España, en todos los países del mundo, porque es que aquí nadie quiere estudiar patología. Porque es una de las especialidades más difíciles, o cuidado si es la más difícil que tiene la odontología. Anatomía patológica y patología bucal. Imagínense si usted le dice a un paciente que tiene cáncer y no tiene, se mete en un lío. Y si no tiene y dice que tiene, como quiere estar en el lío. No se puede equivocar para ninguno de los dos lados, porque se va a desprestigiar. Y además, si le dice que tiene y no tiene, el problema psicológico que le va a producir ese paciente. Y si le dice que no tiene y tiene, la responsabilidad como profesional de que ese paciente se va a despreocupar. Y un tratamiento que podía ser a tiempo se hace tardío, y eso hace la diferencia entre el pronóstico de la enfermedad, que es el resultado que pensamos tener la misma después de instaurado un tratamiento. Entonces, mírense los detalles que son sumamente importantes. Como quiera, usted puede alterar la salud mental o la salud biológica del paciente si se equivoca hacia un lado o hacia otro. Vamos a frizar esta imagen que tenemos aquí y vamos a recordarle los teléfonos para hacer su cita: el 809-687-2770 y el 809-879-4574. Y así como ustedes vieron las diferentes gingivitis, también hay diferentes glositis. Glositis quiere decir gloso, lengua, itis, inflamación. Inflamación de la lengua. Yo recuerdo una vez que fui con mi esposa a llevar una perrita que no podía comer, no podía comer, no sabíamos de qué era. La perrita no comía, se estaba poniendo muy flaquita, desnutrida. La llevamos a uno de los mejores veterinarios de aquí. Yo me quedé en el carro, mi esposa bajó con la perrita, y cuando llega yo le pregunto, ¿qué te dijo el veterinario que tiene la perrita? Me dice, una estomatitis. Ustedes están oyendo. Estomatitis quiere decir, estomato quiere decir boca. Itis, inflamación. Es una inflamación de toda la mucosa de la cavidad bucal.
¿y qué tipo, le pregunto yo a mi esposa, qué tipo de estomatitis te dijo que tenía? Porque hay muchos tipos de estomatitis. Dice, no sé, me dijo que era una estomatitis. ¿Y qué te le indicó? Dice, bueno, mira, ve. Digo, pero esto es penicilina, si yo le doy penicilina se va a morir la perrita. Porque la penicilina en presencia, la perrita, déjame ver qué es lo que tiene. Yo sospecho lo que tiene. Y si es lo que yo sospecho y le damos la penicilina, se va a morir la perrita. Voy con la perrita, le digo al veterinario, hágame el favor, ábramele la boca a la perrita. Y entonces le abre la boca y veo la lesión. Le digo, doctor, usted dijo que tenía una estomatitis, pero usted no le puso el apellido. Y le indicó penicilina. ¿Usted sabe lo que tiene la perrita? Sí, es una estomatitis, pero le faltó el apellido. Moniliásica. Eso es producida por la Candida albicans. Y si yo le doy penicilina, el hongo que está produciendo la infección en la boca, la inflamación en la boca, va a crecer más y la perrita se va a morir. Solamente anote eso para que lo tenga en cuenta y que le sirva de experiencia para cuando usted atienda a algún paciente canino en el futuro. Miren qué detalle. Así como usted ve que ese veterinario, que era de los mejores de este país, se equivocó porque no está acostumbrado a ver este tipo de patología en cavidad bucal con frecuencia, porque se ve, se equivocó también en el área de odontología. Ocurre todavía mucho más frecuente. Yo a veces cuando yo trabajaba en el Instituto Oncológico Dr. Heriberto Peter, el Instituto de Cáncer, que trabajé 8 años, a veces yo tenía en una semana 10 pacientes con este tipo de situación. Entonces, vamos a ver la otra imagen que tenemos aquí. Fíjense ustedes, esto es una lengua para que usted pueda entenderla como si fuera una lengua pelada. Mírenla bien, no se está viendo muy bien, ahí se ve mejor, como si fuera una lengua pelada, ¿verdad? Eso recibe el nombre de glositis romboidal mediana. Pero si usted va a un médico general, es posible que no se acuerde, porque es que los médicos generales no están viendo esto todos los días. Y los mismos odontólogos lo están viendo todos los días. Y eso es un problema que cuando la lengua se está formando, hay 3 tubérculos que están separados. 2 de ellos son impares laterales y hay uno central. El impar central tiene que desaparecer en el proceso de crecimiento y desarrollo de la lengua, y los 2 pares laterales se unen en la parte media. Cuando el impar persiste, entonces produce esta imagen que tenemos aquí. Pero aquí hay una lengua muy blanca, hay una lengua a saburrar, que tenemos que ver de qué se trata. Y ahí vamos a tener que hilar fino con relación a todas las lesiones blanquecinas que aparecen en la lengua para hacer diagnóstico diferencial, nuestro diagnóstico clínico presuntivo y quizás hacer nuestro diagnóstico definitivo asociado por lo menos de una citología exfoliativa y, si el caso lo amerita, de una biopsia. Amigos televidentes, se me ha terminado el tiempo. Vamos a recordarle que si usted tiene dientes que se mueven, encía que sangra, mal aliento, caries, para reponer los dientes que le hacen falta, si su lengua está blanca, negruzca, verdosa o amarillenta, y los síntomas principales del cáncer bucal, que desde el punto de vista preventivo son importantísimos. Puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Una manchita blanca, un negro, un peladito, una llaguita, una bolita, un crecimiento que tenga más de 15 días, no se ponga a hacer remedio casero ni en una farmacia para que le indiquen algo. Vaya a un especialista de la cavidad bucal para que le hagan su diagnóstico y que usted pueda preservar su vida. 809-687-2770 y 809-879-4574 para su cita en la calle Pedro Enrique Sureña 83, Torre KP, Centro de Especialidades Médicas, en la suite 305. Trabajamos de lunes a viernes, mañana y tarde, y los sábados en la mañana, previa cita. Será hasta un nuevo programa La Boca. Hasta entonces.